pero si continúa dando vueltas, les vamos a continuar. Y nada más voy a verificar ahora sí que estén viendo mi presentación. Y porque a lo mejor puede tardar un gran rato, ya no quiero manipularlo para que no se vaya a, a tener algún desajuste del sistema y nos saque. Yo voy a continuar con mi lámina porque está tardando mucho, entonces si no la ven, por favor me dicen. A mí Entonces, sí me saca, sí ya me sale el interrumpir la simbolito. grabación para que permita la... ¿Están grabando también ustedes? Pues ahí estoy viendo ya estoy presentando, está mi lámina, ¿sí la ven? Sí, sí la vemos. Sí, maestro. Ok, entonces hay que se quede el icono dando vueltas. Sí, parece que está Entonces ya grabando. para este tema de los conceptos básicos, vamos a hacer un contraste, vamos a ir aclarando cada uno de esos conceptos que vamos a usar mucho a partir de ahora, que es el concepto de empresa, el concepto de negocio, el concepto de empresa agropecuaria, el concepto de proyecto de inversión, el concepto de plan de negocio y agronegocio, que ya de entrada lo definimos, ¿no? Entonces, todas estas definiciones que les voy a dar son en el contexto de este curso, dedicado para estudiantes del 10º semestre de la carrera de ingeniero agrónomo. ¿Sí? Fuera de ese contexto van a encontrar diferentes definiciones. Yo aquí seleccioné las que más se ajustan a este enfoque, a esta materia de agronegocios y a la carrera de agronomía. Obviamente son los conceptos que a mí me parecieron más adecuados, ¿sí? Porque hay varias definiciones de empresa. Seguramente lo vieron en su curso de administración de empresas. Entonces, empresa. Este concepto es un término muy controversial, se presta a mucha discusión, ¿no? A muchos desacuerdos, porque se le interpreta desde diferentes enfoques, desde el enfoque económico, desde el enfoque jurídico, filosófico, social. Entonces, cada área, estas son diferentes áreas del conocimiento, diferentes áreas de tratar la realidad, una realidad específica o partecitas de la realidad. Y entonces, lo van a definir de diferente manera. Entonces, su interpretación más general, que es la que vamos a usar aquí, empresa, ¿sí? Es la acción de emprender algo, de innovar, de crear, de generar algo con un riesgo implícito. ¿Sí? Por eso siempre que se use ese término debe tenerse claro bajo qué contexto se quiere ubicar. ¿Sí? Entonces, en este curso nos vamos a referir a él en su interpretación más general como la acción de emprender algo para resolver problemas. O sea, empresa, su raíz de palabras viene de emprender, de innovar, de crear. O sea, todas las personas que son creativas son emprendedores. Y hay toda una corriente de emprendedurismo, ¿sí? Que trata este tema de emprender. Y de ahí surge también la palabra empresa, ¿sí? El término emprender. No está asociada esta palabra de empresa a negocio, a lucro, sino
está asociada a crear cosas nuevas para resolver problemas, sobre todo, para resolver necesidades. Pero después, con el desarrollo del capitalismo, este término se fue yendo al lado del negocio. Y entonces la mayoría de las personas que escuchan la palabra empresa, inmediatamente lo asocian con un negocio. Porque efectivamente, sí, muchas empresas son negocios. Porque hacen emprendimientos, hacen creaciones y luego venden sus creaciones y generan riqueza, acumulan riqueza. Y la empresa entonces se convierte en un negocio. Pero en su concepción original, en su surgimiento original, viene de la creación, de creadores, de crear cosas nuevas, de emprender. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de empresas nos referimos a situaciones que crean cosas nuevas, que resuelven problemas, no que generan riqueza, no que acumulan riqueza. Y el concepto de negocio, ¿sí?, se va a referir, lo vamos a entender como cualquier acción que tiene la finalidad de vender un producto en un mercado para obtener ganancias. O sea, negocio se refiere a la intencionalidad de ganar, de vender cosas. Y entonces hay un montón de acciones que se hacen con este propósito de obtener ganancias. Inclusive hay muchas acciones que no se hacen, que no requieren un proceso de producción para obtener grandes ganancias, ¿sí?, sino simplemente vender, meramente vender mercancías, vender cosas, en algunos casos, y en otros casos ni siquiera hay un producto físico que vender, sino son componentes virtuales. Son simplemente cambios de precio. Por ejemplo, en la bolsa de valores se hacen negocios segundo a segundo, miles de millones de negocios, y no hay una mediación de una venta de un producto, sino la venta de un valor, lo que se llama la especulación comercial. O sea, yo supongo que mi empresa, que es Hermes, le va a ir muy bien este año y empiezo a vender acciones a precios. Entonces, lo que se llama la especulación en bolsa de valores. No hay productos, sino hay perspectivas de que la empresa le va a ir muy bien y entonces yo compro partecitas de la empresa. Pero en esa compra no hay un producto, hay un papel nada más, un valor. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de negocio. Y entonces, agronegocio, agro y luego negocio, pues, se refiere precisamente a esta esencia de ganar dinero, de acumular riqueza, no de sobrevivir, no de generar alimentos, no de resolver problemas, no de resolver necesidades, sino de ganar dinero y acumular riqueza. Y luego, este término que debió haber quedado muy claro cuando llevaron su curso de administración de empresas, ahí el curso es administración de empresas en general, pero el curso que se imparte aquí en la Facultad de Agronomía debe estar muy direccionado a la empresa agropecuaria. Entonces, una empresa agropecuaria es cualquier actividad creativa, porque es empresa, viene de emprender en el sector agropecuario. Entonces, cualquier actividad creativa que se realiza en el sector primario, sector agropecuario, para resolver problemas y necesidades, cuyo producto, resultado de la acción, no se le ha realizado una modificación sustancial a su forma natural. Entonces, siempre que la acción en el sector agropecuario sea generar productos agrícolas sin
que se les dé una transformación, sino simplemente se les recopila en recipientes, en costales, en cajas, y así se van al mercado. Esa es la fase primaria de la producción. Entonces ahí hay un montón de emprendedores, un montón de empresas agropecuarias que hacen esa acción. Pero su propósito principal no es la acumulación de riqueza, sino la resolución de problemas y de necesidades. Y ya, si tienen el propósito de acumular riqueza, pasarían a ser agronegocios. Y hay otro concepto aquí que me interesa aclarar también, que es el plan de negocio. Es un término también muy común, sobre todo en términos empresariales. Pues es una idea, escrita o no escrita, de algo que se quiere hacer, que quiere hacer una persona o una empresa o una entidad que ya tiene un negocio. ¿Sí? Muy importante esto. Plan de negocio se aplica solamente a aquellos que ya tienen un negocio y que han visualizado oportunidades, han visualizado problemas, ¿sí? Que les permiten intervenir ese problema con la idea de hacer negocio. Sí, pero ya están en el negocio y crean, digamos, algo así como otro nuevo negocio, o le agregan un negocio más a su negocio, pero detectan en su ámbito empresarial, en su ámbito de negocio, detectan oportunidades. Y no es resolver el problema por resolver el problema, sino porque la solución de ese problema implica, ¿sí?, primero, que va a ser un negocio, y entonces elaboran un plan de negocio. ¿Sí? Pero ya están en el negocio, no es que vayan a entrar al negocio, ya están en el negocio. Y por eso dice personas o entidades que ya tienen un negocio y que han identificado problemas y oportunidades, principalmente en esa área de actividad donde están, pero también puede ser en otras áreas ajenas a su actividad. Pero estas personas ya están en un negocio, ya son negocios. Y entonces, finalmente, un resumen de lo que es la definición de agronegocio: cualquier actividad con fines de lucro desarrollada en el sector agropecuario y o agroindustrial, o en los dos, o hacen las dos cosas. Un agronegocio puede estar nada más en el sector agropecuario, cuando produce bienes y transformación, pero tiene la intención de hacer esa producción para acumular riqueza. O bien puede estar en la parte agroindustrial, generando productos, procesando productos, transformando productos agropecuarios, con la intención de acumular riqueza. ¿Sí? Porque hay empresas muy pequeñitas, empresas familiares, agroindustrias familiares muy pequeñitas, que procesan, hacen queso, hacen mermeladas, pero su objetivo no es acumular riqueza, sino tener ingresos para satisfacer sus necesidades de la familia, y entonces no son agronegocios. Y hay muchísimas, ¿sí? Pero aunque su producto no lo consumen, lo venden, porque no se pueden comer todas las mermeladas que generan, ni todo el queso que generan, sino que lo venden, y con ese ingreso compran lo que no pueden producir: el vestido, los zapatos, otros alimentos, ¿no?, las medicinas, los útiles escolares. Entonces, esa pequeña industria familiar no es un negocio, no es un agronegocio, es una empresa familiar. Y luego vamos a tener actividades agropecuarias o actividades o entidades que hacen las dos cosas: generan su propia producción agrícola y luego ellos mismos la transforman, tienen una integración. Por eso aquí tiene una diagonal, dice agropecuario y o agroindustrial, que quiere decir que puede ser solo agropecuario o solo agroindustrial, o puede ser la combinación de las dos cosas.
el agronegocio, siempre que la intencionalidad sea lucro, la ganancia. Bien. Entonces, hasta ahí el primer tema, que es, digamos, los conceptos principales que nos deben quedar muy claros cuando estamos hablando de agronegocios. Y ahora vamos a otro tema, que es el entorno de los agronegocios. El entorno es lo que está alrededor de lo que es exterior a los agronegocios. Es todo el contexto que influye, ese entorno influye en los agronegocios. El entorno significa alrededor, lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, en nuestro cuerpo es una entidad, y todo lo que está exterior a nuestro cuerpo es el entorno. El límite de nuestro cuerpo entre el exterior es nuestra piel. O sea, nuestra corporalidad está delimitada por nuestra piel, que recubre todo nuestro ser. Y a partir de ahí empieza el entorno. Es exterior, pero ese exterior influye sobre el interior, positiva o negativamente. Entonces, y cada entidad, cada pequeña porción de la realidad tiene su entorno. Y ese entorno influye sobre esa porción de la realidad. Una empresa, un agronegocio es una partecita de toda una realidad, de todo un mundo. Entonces es importante conocer ese entorno, porque va a tener efectos positivos o negativos sobre el interior. Entonces, ¿cómo se ha comportado agroindustria a nivel mundial? Porque eso es lo que va a mover los agronegocios en todo el mundo. Y como parte de esa globalidad mundial a la cual pertenece ya prácticamente todos los países, entonces es necesario ver cómo se ha comportado, cómo ha evolucionado y en qué situación se encuentra. Pues vamos a ver rápidamente lo que es cómo ha evolucionado estos agronegocios a nivel mundial, y luego veremos a nivel nacional, y luego entraremos a las unidades específicas, a los agronegocios en México. Entonces, como comentamos anteriormente, el agronegocio nace como una disciplina muy vinculada a lo que son los procesos de transformación de los productos agrícolas. ¿Sí? Entonces, desde la conservación de alimentos para consumo familiar se evoluciona a la agroindustria actual de bebidas y alimentos, de allí a la gran agroindustria transnacional. Entonces, como el proceso de urbanización de las sociedades fue muy rápido, y las naciones, cada nación no alcanzaba a satisfacer las necesidades de esa población urbana, entonces tuvieron que darse procesos de traer productos del extranjero para alimentar esas grandes poblaciones urbanas. Y entonces surge ahí la empresa transnacional, la agroindustria transnacional, los agronegocios transnacionales, que ven la oportunidad de abastecer de alimentos a poblaciones de los países, y se empieza a desarrollar esa agroindustria transnacional, que es actualmente de grandes dimensiones y con poderes enormes. Y usan toda la gran tecnología que ha venido generándose a partir de la revolución industrial. Uno entra a las agroindustrias y
entra a un mundo fantasioso, a Bachoco, a Herdes, a Alpura, a Bimbo, algunas empacadoras de aguacate. Aquí hace unos años me tocó participar para evaluar el proyecto de la nueva planta de Aztecabo, y es una de las plantas más sofisticadas, de las plantas de empaque de aguacate más sofisticadas que tiene México y tal vez el mundo. Sí, es del sueño. El 45% de la energía eléctrica es energía solar. Al menos ese era el plan, el proyecto que yo participé. No sé si finalmente lo lograron, supongo que sí. Pero ahí está la planta Aztecabo 2 que está operando ya desde hace un año, hace 2 años creo. Usando la tecnología más avanzada. Entonces, esa es la evolución de la agroindustria. Se dio a la par con la evolución de la industria, de los servicios, del comercio, y andamos ya en la tecnología 4.0, que es de lo más sofisticado. Conjunta ahí, conjuntan ya en esa tecnología toda la tecnología de comunicación, tecnología de intervención de la genética, de las células. Es realmente impresionante, ¿no? Evolucionó a partir de los pequeños talleres de elaboración textil, y de los pequeñas conservas familiares, almíbares familiares, secado de la carne, salado de la carne, hasta los embutidos que ahora hay de food, ¿sí? de jamón. Es impresionante, ¿no? Aquí se ve cómo, sí, a partir de 1800 hasta el 2000, cómo se disparó el desarrollo tecnológico, hasta la tecnología actual, que es la 4.0. Y sigue avanzando, y ustedes seguramente en unos 10 años posiblemente ya no tengan que estar hablando de agronegocios en campo o de agroindustria que usa productos del campo para transformarlos. Entonces ya para allá, posiblemente vayamos ustedes ya tengan que hablar de los agronegocios en laboratorio, ¿sí? De los agronegocios en campo y agroindustria a los agronegocios de laboratorio. Ya se está generando cortes de carne a partir de la reproducción de células madre. Ya no hay que pastorear el becerrito en el campo, llevarlo al establo, llevarlo al rastro, tener las canales, llevarlo a la carnicería, congelarlo, sino que ya en el laboratorio se está produciendo carne artificial, carne de laboratorio, agroindustria en laboratorio. Y hay un montón de discusión, de análisis, pero con la situación de la escasez de recursos naturales, entonces se perfila como una de las mejores opciones para que no agotemos la vida del planeta, porque el recurso natural se va a acabar si no lo cuidamos. Si seguimos a este ritmo, en 100 años la humanidad desaparece. Entonces, estas tecnologías nos pueden salvar, porque ya vamos a poder regenerar. No solamente se trata ahora de conservar el recurso natural, tenemos que entrar a una etapa de regeneración de esos recursos, porque en 100 años nos chupa la bruja. No hay de otra. Entonces, este avance tecnológico tiene obviamente muchos lados desagradables, pero tiene muchos lados también buenos. Esta modernización, este desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, posiblemente en 5 años, 6, 10 años, regresan a la facultad a actualizar sus conocimientos de agronegocios, y ya la prioridad sería hablar de agronegocios en laboratorio.
Es impresionante, ¿no? Entonces, esa es la evolución de la agroindustria mundial, la evolución de los agronegocios. Entonces, el aumento de soluciones tecnológicas, el aumento de las soluciones tecnológicas de sensorización unido al Internet de las cosas y a la inteligencia artificial apoyarán los nuevos sistemas de gestión integrales, ¿sí? Los sistemas ciberfísicos y los sistemas de interacción del hombre-máquina, ¿sí?, dotarán a las líneas de producción de un grado de digitalización que impulsará la competitividad manteniendo los estándares de calidad exigidos, ¿sí?, por cada consumidor. A cada consumidor vamos a hacerle su producto específico, ¿sí? Personalización de los productos de los consumidores. Ahorita son productos genéricos todavía, pero con esta tecnología se va a poder, alguien va a poder teclear desde su casa y decir, quiero un bistec, quiero una fruta, quiero esto, quiero así, con estas características. Y se le da su producto de acuerdo a cómo lo requiere. Atención personalizada en la proveeduría de alimentos, de productos. La robótica colaborativa permitirá, a través de una programación sencilla, compartir espacios de trabajo con el operario de forma segura, lo que abre un enorme campo a las nuevas aplicaciones. ¿Sí? Esa gráfica que les mostré es lo que aquí está explicando. Entonces, la fábrica alimentaria del futuro, o sea, los agronegocios del futuro, serán cada vez más digitales, inteligentes, sensibles, flexibles y orientados a satisfacer las necesidades personalizadas de los clientes. No de las personas, no de los seres humanos, de los clientes. ¿Sí? Entonces, en agronegocios son estadísticas, son números. Gano, pierdo, gano mercado, quito mercado. Y dentro de este desarrollo agroindustrial a nivel mundial, surgen nuevos escenarios en todos los ámbitos. Hoy ya Estados Unidos ha dejado de ser la primer potencia mundial. Ya a partir de 2000 para acá se da la decadencia de Estados Unidos. Entonces ya el reparto del mundo se hace entre tres grandes potencias que están casi al mismo nivel. Lo que se llama el escenario tripolar del planeta. Plantea desafíos para los agronegocios, modifica sustancialmente el entorno que estuvo vigente en el periodo de la unipolaridad, representado por la hegemonía de los Estados Unidos. Después de la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos se queda como el gran imperio del mundo, y a partir de ahí se implementa el desarrollo económico y social de los países. Pero ya con el ascenso de China y Rusia, cambia el escenario. Entonces, hasta mediados de... No, hasta la década de 2010, se hablaba todavía, se tenía la expectativa de que iban a surgir varias potencias. Pero fue despegando China, fue despegando Rusia, y entonces actualmente, hasta ahorita los analistas ya dicen que quedó definido el escenario mundial como un escenario tripolar, donde se reparte en el mundo. Estados Unidos sigue siendo fuerte, aunque ya tiene problemas muy serios, está en decadencia, pero todavía es una nación muy poderosa. Y ya surge China, una gran potencia. En muchos casos ya rebasó Estados Unidos. Y surge Rusia, con sus aliados.
Estados Unidos prácticamente le están dejando el continente americano. ¿Sí? Y China, todo Asia, y Rusia. ¿Sí? Rusia está prácticamente incursionando en lo que es Europa. Entonces, esas tres naciones son las que tienen ahorita el reparto del mundo. Y según los analistas, ellas son las que van a estar en disputa. Y entonces el escenario cambia, porque ahora ya las decisiones a nivel mundial más importantes ya no las va a poder tomar Estados Unidos e influir en todo el comportamiento mundial, que sí pudo hacer hasta ahorita. Porque ya, ahora sí, Rusia y China son contrapesos importantes para Estados Unidos. Entonces, surge un nuevo escenario a partir ya de los 2010. Muchos le llaman la desglobalización, o la era post-global, o la era post-Estados Unidos. Entonces, esto juega, es el entorno. Influye en cada una de las empresas en lo individual, positiva o negativamente, dependiendo si se saben aprovechar las oportunidades, los retos que surjan, los desafíos. Entonces, hasta ahí la parte correspondiente a el desarrollo de los agronegocios a nivel mundial. Y pasamos a ver cómo se ha comportado la agroindustria a nivel nacional, que no tiene muchas novedades. Entonces, a diferencia de la agroindustria mundial, que ha tenido un desarrollo acelerado, la agroindustria nacional ha tenido un desarrollo poco significativo. Entonces, no ha habido empresas o agronegocios que tengan el propósito de vender en el mundo. Más bien ha sido una agroindustria muy interna. Entonces, salvo algunos casos que tienen alcance internacional, como la cerveza, el tequila, el azúcar, el jitomate, la vid, el aguacate, entre otros, se ha mantenido a nivel muy pequeño y de microempresa, produciendo productos sobre todo para el mercado nacional con bajo nivel de tecnología. Entonces, está muy rezagado, por eso México es un país en vías de desarrollo. Entonces, a pesar de que México a partir de 1983 o por ahí en la década de los 80, el Estado mexicano cambió su política de alto grado de intervencionismo y proteccionismo y subsidios a otra en la que predomina el mercado como árbitro en la distribución de los recursos y garante de la inversión productiva y el desarrollo económico. No se logró impulsar de manera importante el sector agroindustrial, ¿sí? A diferencia del sector comercial, el sector industrial, que sí se desarrollaron enormemente. La agroindustria quedó rezagada. A pesar de que el modelo cambió a un modelo de mercado, a un modelo de mercancías. No surtió gran impacto en la parte de agronegocios, ni en la parte de producción primaria. Y entonces se afirma que en el caso del crecimiento del periodo de 82-88 tiene un origen en las políticas neoliberales implementadas por el gobierno, las cuales generaron dos crisis económicas graves en 1986 y en 1995. De esas crisis todavía no salimos. Entonces México entra en crisis económica a partir de
que se empieza a implementar ese modelo que se suponía nos iba a ayudar a mejorar y nos llevó de crisis en crisis. Estas fueron las grandes crisis de México. Ustedes seguramente todavía no andaban en este mundo, pero ya seguramente están viviendo las consecuencias. Entonces, la industria alimentaria en México pues, no ha escapado de estas crisis, sigue el mismo patrón de crecimiento que el sector agropecuario. Entonces, este modelo neoliberal, el sector que menos estimuló fue el sector agropecuario, sobre todo la producción primaria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los dictados de Estados Unidos, que era quien imponía las políticas, o impone las políticas de desarrollo de los países, sobre todo en México, que somos una colonia de Estados Unidos, la idea era, el plan de Estados Unidos era convertirnos en una gran nación de consumidores, no de productores, sino de consumidores de los productos que genera Estados Unidos. Y entonces todas las políticas estuvieron orientadas a generar un mercado de consumo, no orientadas a generar una industria poderosa, mucho menos en el sector rural. Medianamente se defendió el sector industrial, pero aún así fue muy golpeado el sector industrial, porque el espíritu del Tratado de Libre Comercio, de este nuevo modelo, era convertirnos en una población consumidora o al menos en una población maquiladora, que las industrias extranjeras vinieran aquí, hicieran su proceso de producción. Esa es la industria de la maquila. Llegan empresas extranjeras, elaboran el producto aquí en México, aprovechando la mano de obra barata, y luego se llevan su producto a otros países. Pero ese producto no es un producto nacional. Las empresas no son nacionales. No se queda esa producción en México, pero se genera con la mano de obra de México y con los recursos naturales de México. Pero ese era el modelo, o ese es el modelo hasta la actualidad, no lo hemos cambiado. Entonces, la producción alimentaria dejó de ser parte de la estrategia del desarrollo nacional para convertirse solo en una actividad generadora de divisas. No solamente aquellas actividades que sí tenían perspectivas de vender en el mercado internacional, porque Estados Unidos no las podía producir, y entonces tenía la necesidad de importarlas, entonces estimularon áreas de desarrollo en el sector agropecuario, sobre todo en hortalizas y frutas. Y sobre todo nada más en determinados cultivos, no todos, porque eran los que de esos productos carecía Estados Unidos, y Canadá entonces les interesaba promoverlos para satisfacer las necesidades de su población. Y se centró entonces el apoyo a las actividades de exportación, y bajo ese esquema se hace el primer tratado de libre comercio. ¿De acuerdo? Entonces esa es la historia Digo que no se usa la tecnología, no puedo apagar el celular, como casi nunca lo uso. Ok, entonces, por eso la agroindustria, los agronegocios en México están muy rezagados con respecto a las grandes potencias, a pesar de que México es un país privilegiado en recursos naturales, que no tiene comparación ninguna. Y sin embargo, la pequeña industria alimentaria ha venido creciendo, pero es la pequeña industria de conservas, de procesamiento de lácteos a nivel muy micro, muy familiar. Entonces, usando los datos del Censo Económico de 2009, en 2008
destaca en primer lugar la industria alimentaria, tanto por el número de establecimientos como por su volumen de personal ocupado. De esta actividad, que tenía 116.303 unidades económicas en 2003, ya para 2008 registró 143.728. Y además pasó de 695.523 a 807.546 personas ocupadas, que representan el 17% del sector manufacturero total. Y este 17% está ocupado en la parte agroindustrial, sobre todo pequeñas empresas. Y esta industria alimentaria, estos agronegocios, se encuentran concentrados principalmente en las grandes ciudades, en el Distrito Federal y en el Estado de México, en algunas partes de Jalisco, sobre todo en Guadalajara, en Veracruz y en Nuevo León. Entonces, en esos territorios se concentra el 52%. Sobre todo en áreas urbanas. El sector rural casi no existe. Agroindustrias. De acuerdo, entonces, la situación de la agroindustria en México, en términos muy generales, y en el sector rural se trató de promover el desarrollo de agronegocios, el desarrollo de agroindustrias, a través de la política oficial de la Secretaría de Agricultura, bajo un esquema que generó mucho escándalo, mucho ruido allá a finales del siglo pasado y a inicios de este siglo, con el modelo de cadenas agroalimentarias. ¿Sí? Entonces se trataba de encontrar esquemas de asociar o de vincular los productores primarios con las agroindustrias. Y surgieron ahí un montón de esquemas, le llamaban las alianzas estratégicas, los agroclusters, pues hay un montón de modalidades, las asociaciones de participación, la agricultura por contrato. Bajo este enfoque de cadenas agroalimentarias, o también le llamaban de sistemas producto. Y se le asignaba un presupuesto, y sobre todo muy raquítico, ¿no? Y luego vino todo el proceso de corrupción masiva en diferentes instituciones, y no se pudo desarrollar de manera importante, o no se ha podido hasta ahora, desarrollar de manera importante la agroindustria en el campo. Entonces, está implementando un modelo de apoyo, sobre todo, no a todos los productos, sino nada más a lo que la Secretaría de Agricultura denominó productos prioritarios o productos estratégicos, que son 34 productos. Y eso se les puso una atención especial, se trató de vincularlos con la industria, con la agroindustria, y de esa manera desarrollar, promover el desarrollo de los agronegocios en el campo. Inclusive tiene un departamento, o tenía, no sé si lo tenga todavía la Secretaría de Agricultura, tiene un departamento de agronegocios, un área de agronegocios. Entonces, también se trataba en este esquema vincular a los proveedores de agroquímicos, proveedores de pesticidas. Entonces, hacer todo un esquema de interacción entre diferentes actores para promover la agroindustria.
Entonces, con este enfoque de sistema productivo se pretende estimular y fortalecer tanto los negocios de proveedores de insumos que se encuentran en el eslabón anterior al proceso productivo, como los que se encuentran en el eslabón posterior, e ir avanzando hasta la integración de los agroclústeres, ¿sí? Que son un agroclúster, son complejos de interacciones entre diferentes entidades, pero que tienen alguna relación, porque son clientes, porque son proveedores de algún servicio, en fin, maquinaria, tecnología, capacitación. Entonces hace ahí una gran maraña de interacciones entre diferentes entidades y llegan a tomar acuerdos, a veces escritos, a veces no escritos, para desarrollar acciones que los fortalecen o que les significan ventajas. Pero en lo individual, cada entidad no pierde su figura jurídica. No se crea una entidad nueva formalmente, jurídicamente, sino solamente hacen acciones de vinculación. Es un agroclúster. Y también fue un modelo que sonó mucho, inclusive hay varios agroclústeres. Por ejemplo, está el agroclúster del aguacate, que integra, que vincula todas aquellas empresas relacionadas con el aguacate. Está ahí las empacadoras, los productores de aguacate, las agroquímicas, la Facultad de Agrobiología, los institutos de investigación, los gobiernos federal, el gobierno del estado, el banco, FIRA, el Fideicomiso de Instituciones de Relación a la Agricultura, eso quiere decir FIRA, que otorga créditos, la financiera rural, y es el agroclúster, y a lo mejor alguna empresa que lidere a eso, APEAM a lo mejor, la Asociación de Productores de Aguacate, o a lo mejor alguna empacadora, o la Fundación Produce de Michoacán. Entonces, es el agroclúster, es un modelo para impulsar los agronegocios. ¿De acuerdo? Y también le llamaban, hay otro esquema parecido a agronegocios que le llaman los parques agroindustriales. Parques agroindustriales más bien se refiere a espacios físicos donde se dan las facilidades para que se dé esta interacción. Entonces hay algunas empresas que tienen espacios físicos o el gobierno proporciona créditos, subsidios para que se haga un parque agroindustrial. También hay varios parques agroindustriales, no muchos, pero hay varios parques agroindustriales. Y hay toda una política de desarrollo de parques agroindustriales, una partida de presupuesto. Bien, entonces, hasta ahí, este tema. Ahora entramos a otro tema nuevo, pero antes de continuar, me gustaría hacer un tiempo para ver si tienen preguntas, si tienen comentarios, ver si se está grabando. Pues dice grabando, pero sigue ahí el icono. Preguntas, reflexiones. ¿Todo bien? ¿Ya se quedaron dormidos? ¿Ya no, profe, todo está grabando? ¿Todo muy bien? Bueno, vamos a iniciar con otro subtema nuevo. Entonces, les sugiero que nos vayamos a desayunar, tengan tiempo para descansar un ratito después de su siguiente clase. Entonces yo también tengo otra actividad más tarde, quiero
aprovechar este espacio para tomar algo de alimento. Y si no tienen comentarios, no tienen preguntas, entonces les quiero que dejemos aquí la sesión y ya continuamos en la siguiente clase. Sí, profe, está bien. Buen día, muchas gracias. Entonces, Está bien, profe. Gracias, buen día. pues tengo todavía Huele, profe. me puedo quedar si alguien tiene algún tema en particular, lo podemos revisar. Si no, ya pueden salirse de la sala los compañeros que no tengan algo que comentar. Gracias, profe. Vamos a detener la grabación, espero que se haya quedado grabado.